Ayer cuando yo expliqué el concepto de pecado, algo no quedó claro. Y a veces uno está acostumbrado a las ideas y para uno es fácil, pero cuando las escucha la gente por primera vez, que yo puse el ejemplo de que la preocupación es pecado. Y lo que pasa es que en nuestra sociedad todo el mundo está preocupado. Y entonces la sociedad normaliza ciertas ideas y la iglesia no se da cuenta de que es afectada o condicionada por el mundo en que vive. Pero el pecado, como yo expliqué anoche, es la violación de un mandamiento de Dios. Y los mandamientos de Dios no tienen gradación. O sea, no hay un mandamiento que es más grave que otro mandamiento. Lo que le da la gravedad al pecado es que Dios diga o no diga la cosa. Y por eso es muy importante el estudio de la Biblia. Porque yo que trabajo con diferentes grupos en diferentes países, me doy cuenta de que algunas cosas que según la Biblia no son pecado, la gente las considera pecado. Y se ponen cargas que Dios no ha puesto. Pero en otros casos, la gente no ve como pecado lo que Dios sí ve como pecado. ¿Por qué la preocupación es pecado? Sencillamente porque la Biblia dice categóricamente, por nada estéis preocupados. Ahora, lo que sucede es, y quizás si en otra ocasión podemos reunirnos, podríamos trabajar con más lujo de detalle entre el papel que juega la cultura y el papel que juega la Biblia en la conducta de la gente. La formación de una persona está determinada por la cultura en que vive. Y Dios se comunica con la gente a través de la cultura de la gente. Cuando una persona nace, por ejemplo, los seres humanos todos somos biológicamente iguales. Ni el país donde uno nace, ni la raza que uno tiene, determina diferencias. O sea, todas las gentes, todos los seres humanos son iguales biológicamente. Lo que hace la diferencia entre un ser humano y otro ser humano es su cultura. Ustedes toman, por ejemplo, un muchachito, un bebé nace aquí en Asturias y de bebé se lo llevan para el Japón. Lo crían los japoneses y va a adquirir costumbres y gustos japoneses. Pero si traen un bebé japonés para Asturias y lo crían aquí, pues va a adquirir los valores. Entonces, el que se llevaron para allá no va a tomar sidra, va a tomar sake. Pero el que traen para acá no va a tomar sake, va a tomar sidra. Porque los gustos son aprendidos. Y el mal y el bien es aprendido. No existe nada que intrínsecamente sea malo. Lo malo existe por definición. Por ejemplo, hay culturas donde cuando un bebé nace, hay luto y llanto y tristeza. Hay culturas donde cuando un bebé nace, hacen fiesta. Ahora, la gente no entiende eso. Por eso yo les recomiendo a las personas, fíjense, por lo menos 3 cosas que deben de estudiar. Y no hace falta ir a la universidad si no quieren ir. Se pueden comprar los libros. La vida se facilita mucho si la persona toma un curso, aunque sea introductorio, de lógica. La lógica es la parte de la filosofía que entrena la mente. O sea, la lógica para la mente es lo que el gimnasio para los músculos. Muchos de los problemas que la gente se busca es porque no funciona en un nivel lógico. La otra cosa que debe de estudiar la persona, aunque sea en forma introductoria, si lo puede estudiar mucho más, mejor, pero por lo menos una buena introducción de antropología, porque la antropología le ayuda a la persona a ubicarse en un mundo más grande que la aldea donde uno nace. En antropología hay un principio que es fundamental,
probablemente el axioma básico de la antropología, es que las culturas son diferentes, pero ninguna superior a la otra. O sea, los europeos, los asiáticos, los africanos, los del norte, la América Latina, todos son iguales, no hay diferencias. La diferencia la hace la cultura. Pero entonces un principio fundamental de la antropología es que las culturas son diferentes, pero ninguna superior a la otra. Y cuando una persona aprende eso, puede convivir con la humanidad sin los líos que se busca la gente. ¿Por qué? Porque acepta, este hombre es diferente a mí, pero no es ni inferior ni superior. Como el caso que dicen de un norteamericano que fue de turista a la China y se le ocurrió ir a un cementerio. Que a mí nunca se me ocurriría usar mis vacaciones para ir a un cementerio, pero bueno, para los gustos se han hecho los colores. Y fue al cementerio, y en eso estaba un chino poniéndole un tazón de arroz en la tumba a su abuelo. Y el americano se burló del chino y le dijo que cómo él creía que su abuelo se iba a comer ese arroz. Y el chino le dijo, de la misma manera que el tuyo huele las flores que tú le pones. Ahí ustedes se dan cuenta que las culturas son diferentes, pero ninguna superior a la otra. Y yo que viajo de un lugar para otro, lo único que puede hacer una cultura es enriquecerme, no empobrecerme. Ahora, ¿qué sucede? Que la cultura es la que nos enseña a nosotros lo bueno y lo malo. Porque lo malo no existe en nada intrínsecamente. No hay nada malo, no hay nada bueno. ¿Por qué esas culturas cuando nace un ser humano lloran y hacen luto? Ustedes hacen eso cuando muere el ser humano. Pero cuando nace ustedes hacen una fiesta. Pero sencillamente la manera en que se interpreta el hecho de nacer y el hecho de morir. Las culturas que lloran cuando se nace, lloran porque esa persona que nace a un mundo en que no sabe lo que le espera. Y la anticipación de los sufrimientos, de los dolores, de las enfermedades, da la tristeza de entrar a un mundo que tú no sabes. Porque ellos hacen fiesta cuando muere. Porque cuando muere terminó todo lo posible malo que te podía ocurrir. O sea, cuando uno entiende los parámetros de interpretación, es fácil. Pero ¿qué sucede? Que así como en la cultura, lo que forma a una persona en la cultura es lo que se llama sistema de socialización. El sistema de socialización es la suma de los valores normativos que una cultura tiene. Recuerden ustedes que la cultura, en este sentido, en el sentido antropológico, en el sentido sociológico, es diferente al concepto de cultura en términos pedagógicos. En la pedagogía o en la ciencia de la educación, como algunos le llaman, los valores, o sea, de la cultura, pues sencillamente se llama una persona culta, es una persona educada. Una persona que ha desarrollado su intelecto, es culta, tiene cultura. Pero cuando se usa en la antropología o en la sociología, no tiene nada que ver con lo que uno sabe. Tiene que ver con el sistema de valores. O sea, cultura es la parte del ambiente que el hombre crea. O sea, nosotros vivimos en dos tipos de ambiente. Un ambiente ecológico, que es el ambiente de la naturaleza, y un ambiente cultural, que es el ambiente de los valores. La ecología no la puede crear el hombre, esa la creó Dios. Pero la cultura es creación humana. Y no es otra cosa que la parte del ambiente que crea el ser humano. Y tiene que ver su horario de trabajo, sus comidas, todas esas cosas. Por ejemplo, para personas que vienen de algún lugar de América Latina, pues lo que hacen ustedes con sus cenas a las 10 de la noche, eso desde un punto de vista de nutrición, eso es algo barbárico. O sea, desde un punto de vista de nutrición, la última comida debe ser entre las 4 y las 6 de la tarde. Pero aquí comen a las 10 de la noche. Y yo tengo un primo asturiano que vivía aquí
no muy lejos de aquí, pero se mudó ahora para Madrid. El hombre es médico, yo estoy una noche en su casa y el tipo me dijo que se iba a comer, cenar a las 10 de la noche. Fabada, muchacho. Fabada, que eso hay que comerlo al mediodía y pasarse 3 días sin comer. Y me dice él, pues yo voy a cenar ahora fabada. Y digo, pero muchacho, a las 10 de la noche. Sí, pues no pasa nada. Digo, pero tú no eres médico. Sí, bueno, ¿y qué? Digo, chico, un médico debe saber que eso no se hace. Y dice, pues no, digo, pero entonces no dormirás. Dice, duermo como un bebé. Muchacho, comerse un plato de fabada a las 10 de la noche y dormir como un bebé, eso nada más lo pueden hacer ustedes, chicos. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué lo pueden hacer? Porque ustedes nacieron y la cultura de ustedes les ha dicho que se cena a esa hora. ¿Es malo? ¿Es bueno? Bueno, sí, desde un punto de vista de nutrición no es lo mejor que pueden hacer, pero es lo que ustedes hacen. Los gustos. Por ejemplo, ustedes no comen perro, pero comen cerdo. Ustedes no comen gatos, pero comen puerco. Y un gato es un animal mucho más higiénico que un puerco. Ustedes han visto lo que comen los puercos, ¿verdad? Los gatos huelen y si no les gusta salen caminando, ¿eh? Los puercos no huelen lo que comen, le meten mano, muchachos. ¿Tú entiendes? Ahora, los chinos comen perro. Y comen de todo. Los chinos dicen que si vuela, camina o nada, se come. O sea, esa es la única pregunta que se hacen los chinos. Nada, camina o vuela. Sí, pues se come. Ahora ustedes se horrorizan. La cultura hace eso. Pero en teología hay el concepto de sistema de resocialización. Y aquí es donde la iglesia ha fallado. Y por eso anoche se extrañaron de lo que yo dije. ¿Por qué? Miren lo que es. El sistema de socialización forma culturalmente a la persona. ¿Qué hace el sistema de resocialización? Pues toma a la persona cuando se entrega al Señor, cuando un español se entrega al Señor, o cuando un chino se entrega al Señor, o cuando un japonés se entrega al Señor. El sistema de resocialización de la iglesia revisa la cultura de esa persona, revisa los valores, y entonces va determinando qué valores de esos son compatibles con el sistema de valores cristiano. Y entonces, por ejemplo, como estamos en España, cuando el sistema de resocialización toma la cultura española y la revisa, cuando ve que ustedes beben vino, o después de la comida se beben en el chupito, que eso en algunos lugares es pecado capital. Pero el sistema de resocialización de la iglesia no tiene problemas con el alcohol. Y entonces permite que un español sea cristiano y siga tomando vino. Pero supongan ustedes que en la cultura española la mentira es aceptable. En ese punto, el sistema de resocialización dice que usted tiene que dejar de mentir. Y entonces, pero si aquí todo el mundo miente, sí, pero es el momento de la crisis en la que usted tiene que dejar de ser español en ese punto para seguir siendo cristiano, o dejar de ser cristiano para seguir siendo español. Porque no puede estar en los dos equipos, no puede estar. Ahora, cuando usted toma la cultura, la cubana, la española, la americana, la preocupación es parte de ese mundo. Y ahora no, y ahora es el asunto del estrés. Ahora si usted no está estresado, usted está fuera de... No está aquí, está en otro planeta. Todo el mundo está estresado. Que esa es otra de las cosas de la ignorancia. ¿Qué es lo que es el estrés? Fíjense, estrés es una palabra que la psicología ha importado de la física. Estrés no es otra cosa que el cansancio, el agotamiento de un metal. Entonces, la psicología lo ha tomado y lo usa para cansancio.
Pero ese cansancio es producto de ¿qué? No es ningún desarreglo fisiológico. El estrés no tiene nada que ver con la fisiología del individuo. El estrés es una respuesta que el individuo da a su circunstancia. Y la circunstancia está fuera de mi control, pero mi respuesta no. Y por eso es que ustedes ven que algunas culturas reaccionan a la misma circunstancia de diferente manera, porque han aprendido a reaccionar diferente. Cada vez que una persona me dice a mí, fulano me ha hecho mucho daño, le digo, estás usando un vocabulario equivocado. Nadie te puede hacer daño. Tú has permitido que te hagan daño. Tú no controlas lo que la gente dice de ti, pero sí controlas cómo tú reaccionas a lo que la gente dice de ti. Usted puede decir que yo soy estúpido. Bueno, yo terminé una conferencia de jóvenes en Lima, y como eran muchachos estudiantes que se creen, a cierta edad se creen que se la saben todas, yo quise poner la teja antes de que cayera la gotera. Y les dije, y ahora ustedes pueden decir, qué estúpido es Gerardo que sostiene esas ideas. Y si ustedes dicen eso, yo les voy a decir, qué estúpidos son ustedes que creen que yo soy estúpido. ¿Ves? Se resolvió el problema. Entonces, el sistema de resocialización revisa y todo aquello que es pecado lo remueve. Como la Biblia enseña, y aquí es donde es importante la Biblia, porque muchas de las cosas que la gente dice que es pecado, no es pecado. Es costumbre de esa gente. Para que sea pecado, Dios tiene que decirlo. Y Dios tiene que decirlo Él. Y ustedes se van a dar cuenta ahora, en el pasaje que vamos a seguir estudiando, ustedes se van a dar cuenta el papel que juega la cultura. Y si uno no tiene cuidado, uno toma como pecado una prohibición cultural. Y lo que es pecado no es lo que la cultura prohíbe, es lo que Dios prohíbe. Por ejemplo, si para ustedes, la ropa negra o la ropa azul o cualquier color no es masculino, bueno, pues yo aquí no me la pongo. ¿Por qué? Bueno, porque no quiero que me identifiquen con una persona que no soy yo. Pero tan pronto yo salgo de España, ¿qué hago? Pues me lo pongo. Por ejemplo, aquí ya yo no sé, porque ya me conocen bien, pero al país donde voy por primera vez, a mí no me gusta usar corbata. La corbata yo creo que la tiene que haber inventado un neurótico, alguien que odiaba a los hombres. Porque andar con esa cosa aquí al cuello, muchacho, y si te aprieta el cuello, peor todavía. Entonces, a mí me gusta andar siempre con camisitas de esas, de cuenta, y son más baratas, tú las metes en la lavadora y las sacas y te la pones, no hay problema. Pero yo llevo una corbatita en la maleta, porque voy a lugares donde exigen corbata. No se puede subir al púlpito sin corbata. Yo me la pongo para complacerlos. Pero cuando me voy de ahí, ¿qué es lo que hago? Pues me quito el uniforme enseguida. ¿Por qué? Porque Dios no requiere que yo me ponga corbata. Pero la cultura de ese país lo requiere. Y a veces cuando tengo que dar un seminario por el día para pastores y por la noche predicar en la iglesia, pues me dijeron, Gerardo, está bien que vengas al seminario a dar las clases como te dé la gana a ti, pero por la noche, al culto, ¿tú crees que sería pedirte mucho que te pusieras una chaqueta y una corbata? Y digo, no, muchacho, yo lo traigo ahí para por si acaso, ¿te das cuenta? Y me lo pongo. ¿Por qué no me lo pongo en otros lugares? Porque Dios no manda eso. Y hay que hacer una diferencia entre lo que Dios manda y lo que la cultura manda. Ahora, en este pasaje que estábamos estudiando anoche, ustedes se van a dar cuenta. ¿Es claro ahora lo de la preocupación? Pues si usted vive preocupado, es lo mismo que si viviera en adulterio. Tan fácil como eso. Y no le busco otra vuelta que no la tiene. Ahora, ¿cómo es que uno resuelve la preocupación? Pues no preocupándose, sino ocupándose.
Porque preocuparse es ocuparse de antemano. Y entonces la Biblia dice que nadie esté preocupado, sino que haga oración a Dios. Y cuando te asalta la preocupación, la manera de resolverla es tomar eso que ocupa tu mente y ponerlo en las manos de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. ¿Ven ustedes? Ustedes no hagan eso y ustedes se van a dar cuenta de una cosa. Que así como hay circunstancias que no tienen explicación, cuando usted las pone en las manos de Dios, usted recibe una paz que tampoco tiene explicación. Hay circunstancias que la naturaleza de la circunstancia debe de producir ansiedad y agonía. Cuando usted la pone en las manos de Dios, Dios no le explica. Dios no resuelve la circunstancia, pero le da a usted una paz. Hace poco yo estaba atendiendo a una señora, su marido falleció. Y tenía momentos de angustia, pero momentos de mucha paz. Y esa señora yo fui pastor de ella como por 20 años. Y pues tiene confianza conmigo, no me dice pastor, ni reverendo, ni nada de eso. Me dice Jerry, que es como a mí me gusta que me digan. Entonces me dice un día, Jerry, estoy preocupada. Digo, ¿por qué? Dice, porque tengo tal sentido de paz que me asaltó la idea, ¿será que yo no quería a Pepe? Y digo, claro que lo quería, chica, pero así como no tiene explicación la ruptura de un matrimonio por la muerte es una de las cosas más bruscas que pueden ocurrir, así tampoco tiene explicación la paz que tú tienes. Y cuando la gente, en lugar de preocuparse, sigue las instrucciones de la Biblia, por nada estéis preocupados, pero sean notorias vuestras oraciones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, la paz de Dios que no tiene explicación, guardará vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? ¿Es claro ahora? Entonces no estamos hablando de estoicismo. No, usted no se preocupe, usted es ahí. No. Claro que esto me va a preocupar. Que te den la noticia de que mañana, que tu último día de trabajo es el viernes. Que es la primera cosa. Oye, qué chévere, que me quedé sin trabajo. No, chico. La primera cosa es el susto. ¿Con qué pago el alquiler? ¿Con qué pago la renta? ¿Con qué pago? Ese es el primer susto. Pero entonces se nos ha enseñado a orar el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Y entonces hay una paz que dice, pero este hombre no se ha enterado de que lo dejaron sin trabajo. Claro que se ha enterado que lo dejaron sin trabajo. Pero, y eso, fíjense, déjenme ponerles un ejemplo, porque yo no enseño nada que no practique. Enseñar una cosa y practicar lo contrario es inmoral. Había un proverbio en Estados Unidos que decían, tú no critiques a nadie, un proverbio de los pieles rojas, que ellos decían, nunca critiques a nadie si has caminado 2 millas con sus mocasines. Porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Miren, yo me quedé huérfano a los 9 años. Yo nací en una clase relativamente acomodada. Mi padre tenía buenos ingresos. Yo asistí a la mejor escuela que había en la ciudad, una escuela privada, lo mejor que había. Vacaciones en la playa y todas esas cosas. Pero el asturiano, padre mío, tenía una filosofía. Y era que los dolores de cabeza de los negocios eran de él y el disfrute de su familia. Y mi madre nunca sabía si los negocios iban bien, mal, regular. Él decía, el departamento tuyo es disfrutar y el mío es producir. Bien, pero cuando se murió el asturiano, mi madre no sabía. Y dicen que se metieron algunos por aquí, otros por allá. Y a los 2 años nos quedamos en la calle. Yo sé lo que es pasar hambre. No que el almuerzo está tarde, no, que no hay comida, que yo tenía que salir a la calle a trabajar y los centavitos que ganaba, correr y dárselo a mi madre y ella me encargaba lo que había que comprar.
Yo sé lo que es tener una sola camisa. Y como mi madre decía que nosotros somos pobres pero no somos sucios, mi camisa siempre estaba almidonada y planchada. Pero para poder hacer eso, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Pues quedarme unas horas sin camisa. Yo me quedaba sin camisa y la vieja lavaba la camisa y la planchaba y yo me la volvía a poner. Yo sé lo que es eso. ¿Qué sucede? Cuando yo contraigo matrimonio, tenemos nuestro primer hijo. La mente humana puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, dependiendo cómo la manejes. Cuando nació nuestro primer hijito, así como un flechazo, me parece que a eso es a lo que la Biblia llama dardos de fuego, vino la idea. Si tú mueres, se va a repetir la historia en tu mujer y en tu hijo. Tu mujer va a pasar lo que pasó tu madre y tu hijo va a pasar lo que tú pasaste. Se me apagaron las luces. Me entró un estado depresivo profundo y yo no recuerdo qué tiempo yo estuve. Y yo era pastor de una iglesia, funcionando con el piloto automático. Yo no dormía, yo no comía. Era siempre esa nube grande. Si tú mueres, y fíjense ustedes, no habían razones, porque siempre he sido saludable. A los 72 años creo que me hicieron la primera operación y operación de hernia, que cuando la enfermera me preguntaba la lista de enfermedades, porque a esa edad se supone que le hayan pasado 1000 cosas, y me decía, ¿usted es diabético? No. ¿Alta presión? No. Esto, no. Esto, no. Y la enfermera yo creo que me miraba como diciendo, este viejito es un mentiroso, porque él le tiene que haber dado todas estas cosas. No, yo le dije, no, mire, a mí no me ha dado nada. Ustedes van a invadir un cuerpo virgen con la operación. Esto no lo ha tocado nadie todavía. O sea que no habían razones para ese miedo. Porque si a los 70 y tantos era así, díganme ustedes cuando tenía menos de 30 años. Una cosa terrible, hasta que un día no aguanté más. Me desplomé en el altar de la iglesia. Y yo nunca he oído nada, yo no he soñado nada, yo no he visto nada. Yo no digo que no se pueda ver, y que no se pueda oír, y que no se pueda soñar, que yo no he tenido esa experiencia. Pero si yo lo fuera a poner en palabras, es como si Dios me hubiera dicho, ¿tú no crees que si tú mueres, yo soy capaz de hacer con tu hijo lo que he hecho contigo y con tu mujer lo que hice con mi madre? Mi madre murió el otro día casi a los 100 años, muchachos. En el momento en que me desplomé ante Dios y puse las cosas en sus manos, terminó la cosa. Cuando uno toma el objeto de preocupación y los pone en las manos de Dios Todopoderoso, cambia tu lamento en baile. Y eso no falla, porque de sus manos nadie nos arrebatará. ¿Les parece? Bien. Entonces, la preocupación la condena a Dios, pero Dios no nos encierra a que seamos estoicos, nos quita la carga. Y en lugar de la carga de la preocupación, nos da la paz que sobrepuja todo entendimiento. Y vivimos así, gracias a Dios. Ya criamos los hijos, tenemos nietos y no pasó nada de lo que yo había temido. Y si hubiera pasado, Dios se habría encargado. ¿Cómo se encargó de mí? Para su gloria y para su honra. Bien, veamos ahora el papel que juega la cultura en este pasaje que estamos nosotros estudiando. Y más adelante hay otra regla en la que también trabajaremos con el papel que juega la cultura. Así que esto es un adelanto. Fíjense ustedes. Perdón, Gerardo, usted dijo tres cosas que se comentaban estudiar: la lógica, la antropología y... Sí, lógica, antropología y sociología. Porque te van a enseñar cosas fundamentales. La lógica es fundamental. Muchos de los problemas que la gente se los crea porque funcionan ilógicamente. Bien, fíjense ustedes. Dice aquí, después que habla de que el hombre es cabeza de la mujer, y hemos dicho que es en un sentido funcional.
entonces pasa a poner eso en imágenes de la cultura. Fíjense, yo puedo hablar alto, aunque dicen que esto están grabándolo, ¿verdad? Pero, no, está bien así, muchachos, sí. Esto no me gusta en las manos, porque tú quieres que un cubano se quede mudo, ponle algo en las manos. Nosotros hablamos con la boca y con las manos. Bueno, cada loco con su tema. Miren, aquí está Dios. Y aquí está el hombre. Usado esto en sentido genérico, ¿no? Porque ahora hay que decir hombre y mujer y esas cosas. Bien. Hay una separación gigantesca. ¿Cómo es que Dios se comunica con el hombre? A través de la cultura. Sí, pero el Espíritu Santo no trabaja en el vacío. El Espíritu Santo trabaja a través de la cultura. O sea, uno de los problemas con la gente a veces es que piensan que Dios es como mago. ¿Entiendes? Que él trabaja con magia. No. Este Dios que está aquí no se puede comunicar con este hombre que esté aquí a menos que use la cultura de ese hombre. No porque Dios no tenga la capacidad, el poder de explicar, sino porque el hombre no tiene la capacidad de entender. Por ejemplo, si este Dios que está aquí quiere que un español, o un cubano, o un peruano, el que sea, quiere que haga algo inmediatamente, ¿qué es lo que le dice? Ve, ahora. Y el cubano entiende y sale. Pero si en lugar de decirle, ve ahora, le dice, ve luego, va, se sienta a tomarse un vaso de sidra. Oye, pero Dios no te dijo que fuera, sí, pero me dijo que fuera luego. Ahora, si en lugar de decírselo a un cubano, se lo dice a un mexicano, ¿qué hace el mexicano? Se va rápido. Entonces, para que el mexicano entienda a Dios, ¿en qué idioma tiene que hablarle Dios? En mexicano, chicos. Si no, no se da ni por enterado. Ah, pero que desobedeces a Dios. No está desobedeciendo porque no ha entendido. Es claro eso, ¿verdad? Entonces, fíjense. Y más adelante vamos a usar otra vez otro dibujito ahí. Y yo no cobro por los dibujitos, así que puedo hacer todos los dibujitos que yo quiera. Miren. Fíjense lo que dice. Todo varón, versículo 4, que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Estoy en 1 Corintios capítulo 11, versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. ¿Quién dijo eso? ¿Qué era Pablo? Judío. Pues entonces está diciendo un disparate. Porque en la cultura judía se cubrían. Pero Corintios fue escrita ¿a quién? ¿Y a qué tipo de gentil? A gentil griego. La cultura de esta iglesia era cultura helénica. Y para ellos, para un hombre, cubrirse la cabeza lo deshonraba. Entonces, ¿qué es lo que uno para entender la Biblia tiene que hacer? Recuerden que yo le dije 3 marcos de referencia culturales. La cultura del autor del documento, la cultura del destinatario del documento y la cultura del intérprete del documento. Ahora, todavía aquí la cosa se complica más, porque dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es el imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Pero el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Y aquí me da la impresión que Pablo se enredó un poquito, ¿tú entiendes? Porque después que dice que el hombre es esto y lo otro, entonces dice, no, pero son iguales los dos chicos, entonces ¿qué quedamos? ¿Te das cuenta? Aquí me da la impresión de que él como Dios para atrás y para adelante. Pero bueno, eso se lo vamos a perdonar. Ahora, la próxima cosa que él dice aquí, después que habla de cubrir la cabeza, ¿qué es lo que él usa para cubrir la cabeza? ¿Cuál es el símbolo que se usa? Pues fíjense ustedes lo que dice aquí. Más adelante, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La misma naturaleza no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, lo que cubre la cabeza aquí, el pelo. Pero entonces fíjense lo que él dice. La misma naturaleza no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero es que, sin embargo, en el mundo judío, dejarse crecer el cabello era lo que era honroso. ¿Cuándo fue que se metió en problemas Sansón? Cuando se cortó el cabello. Mientras lo tenía, pero cuando se lo cortó fue que se enredó. Entonces, ¿por qué Pablo, un hombre judío, dice que es deshonroso? Porque Pablo le está escribiendo a griegos. Y Dios no tiene cultura. Dios es un ser acultural. Y algunos creen que la cultura judía es la cultura de Dios. Yo una vez con un matrimonio, yo aprecio mucho, y el Señor me lo encuentro yo en el aeropuerto y me estaba hablando, él se enredó con esta cosa de las iglesias mesiánicas, que eso es un disparate. Porque el mesianismo y el cristianismo son dos cosas completamente diferentes. El mesianismo tiene que ver con esperanzas judías, de la restauración del mundo judío. No tiene nada que ver con el cristianismo. Pero ahora una de las últimas modas son las iglesias mesiánicas. Y tocan el chofar y se ponen que mantas y que yo respeto todo eso. ¿Me entiendes? Entonces piensan que ahora, no chicos, Dios no tiene cultura. Una vez cuando yo era pastor en Miami, una señora, muy amiga mía, yo la conocía pues, desde antes de yo ser pastor de ella, y me dice, Jerry, ¿por qué no tenemos una reunión de oración por Cuba, por los cubanos que están cruzando el estrecho de la Florida y se están ahogando y están muriendo y todo? Yo le dije, me parece una idea excelente, pero vamos a incluir también a los haitianos, porque los haitianos estaban haciendo la misma cosa. Entonces la señora me dice, no, vamos a hacerlo especialmente para cubanos. Digo, no, chica, vamos a incluir a los haitianos también. Me dice, no, que el caso de Cuba es especial. Digo, no es especial, muchacha. Los cubanos y los haitianos están cogiendo los botes porque se están comiendo un cable allá, chica. Igual. Entonces la señora se molestó. Y me dijo, tú no pareces cubano. Yo le dije, yo sí soy cubano, el que no es cubano es Dios. Entonces me dio la espalda y se fue. Claro que soy cubano, el que no es cubano es Dios. ¿Te das cuenta? Porque tú hay alguna gente y piensa que Dios es de su país. Tú hay algunos misioneros americanos y creen que Dios es norteamericano, del Partido Republicano, y Reagan es su profeta. La mentalidad. La mentalidad. Algunos americanos le llaman a Estados Unidos el Israel moderno, qué sé yo qué cosa, de esas estupideces. Dios no tiene cultura. Dios es un ser acultural. Y por eso a cada cultura le habla en su propio idioma. Entonces fíjense ustedes cómo dice aquí, la misma naturaleza no se enseña. Ahora, ¿qué es naturaleza aquí? Naturaleza no, esto no tiene un sentido ecológico, tiene un sentido estadístico. Por eso digo, estudiar la Biblia hace falta tranquilidad. Eso no es leer versículos de la Biblia. Yo me sorprendo cuando algunos predicadores van a predicar y leen un pasaje de la Biblia y después disparan por todos los lados, muchachos. Y digo, pero que falta el respeto a la palabra de Dios. No hay análisis, no hay exégesis, no se trabaja con el texto, ¿te das cuenta? Usan el texto nada más que porque algunos dicen que es un pretexto en lugar de un texto. Leer la Biblia. No. ¿Qué significa ahí cuando dice la misma naturaleza? Pues ese es un
uso estadístico. Naturaleza aquí se puede usar como norma. La norma social no te enseña. ¿Y qué es lo que es una norma social? ¿Qué es lo que es normal? Vamos al próximo dibujito. Vamos a ver cómo nos entendemos aquí. Ah, óyeme, pero mira, esto no es borrador, chicos. Eso me lo trajeron, no tengo ni idea. Ya eso, ni en Cuba ya se usa eso. Tú. A ver, está bien, vamos a mirar la pizarra al revés. Mira, mírame al revés, porque yo voy a usar este pedacito aquí. Esto tiene que ser, esto es una pizarra andaluza, yo creo. Miren, vamos a ver cómo está la mente de ustedes. Miren, hay un hospital psiquiátrico y en este hospital psiquiátrico hay 500 pacientes que se les quemó. Hay 500 pacientes, hay 75 enfermeras y hay 30 psiquiatras. ¿Eso es una población de qué? 600 qué? 605. ¿Verdad? ¿Cuántos anormales hay en esta institución? 605. 105. No se sabe. No se sabe hasta que no se justifique. Estos están quemados. Esto es Pero no sabemos los demás si no están igual. esto como diría Emilio, hay que llevarlos a un viaje a Lourdes. Ahí es donde mandamos a la gente, ¿verdad, Emilio? Sí, porque yo he convivido mucho con Emilio, me sé ya todos los tricks de Emilio. Entonces cuando él ve a uno así que está como medio cancaneado, dice, ese necesita un viaje a Lourdes. Miren, son 105 anormales. ¿Por qué? Porque normal no es un concepto ni médico ni social, es un concepto estadístico. Normal tiene que ver con norma, y norma no tiene que ver con salud o con enfermedad, sencillamente tiene que ver con mayoría. Entonces, la mayoría aquí es la norma. En esta institución, la norma es estar quemado. Pero la gente cree que una persona demente es anormal. Bueno, es anormal si en la casa hay 5 personas y el único que está fastidiado es él. Entonces él es anormal. ¿Te das cuenta? Y entonces lo normal son los que no están fastidiados. Pero si en la familia de 5 hay 4 que están quemados, entonces el que está sano es el anormal, chicos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando dice ahí, la misma naturaleza no te enseña, está diciendo, la norma, lo que hacen la mayoría de los hombres aquí, no es dejarse crecer el cabello. Porque en esta época habían 2 tipos de hombres que se dejaban de crecer el cabello, y eran polos opuestos. Eran los mujeriegos o los homosexuales. Entonces, cuando dice aquí, la misma norma no te enseña que a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello. ¿Por qué? Porque en la cultura helénica el pelo era el símbolo de la relación entre marido y mujer. Cortarse el cabello, una mujer casada, era desacato a la autoridad de su marido. Entonces por eso dice aquí, la misma naturaleza, la norma social no te indica. En esta sociedad, la mujer que se corta el cabello indica no respeta a su marido. Pero eso no tiene ningún sentido para los puertorriqueños. Entonces cuando usted tiene que cambiar. Y entonces cuando esto lo lee un puertorriqueño, no puede leer pelo, porque no significa nada. ¿Cómo diría si la Biblia, esto hubiera sido escrito para los que están en Puerto Rico?
Pues en lugar de cabello se usaría un baúl. Y diría, la misma naturaleza no te enseña que la mujer no sienta al marido en el baúl. Porque en Puerto Rico cuando dice, Ramonita tiene al marido sentado en un baúl, no es que él está sentado en el aparato ese, es que ella es la que manda allí, chico. Y es la brava de la película. Ramona sentó en el baúl al marido. ¿Tú te imaginas? Oye, ¿qué hará ese hombre sentado ahí en el baúl? No hay, en esa casa no hay baúl, tú. Pero eso para los cubanos no tiene sentido. O sea, para los cubanos, la mujer pelada al rape, a coco pelado, no significa que relación hay entre ellos. Allá se usa pantalones. Si no lo ha cambiado Fidel en los últimos años. Pero bien, entonces, esto es primera de Pablo a los cubanos. La misma naturaleza no te enseña que el hombre es el que lleva los pantalones. Y cuando dicen, en esa casa María lleva los pantalones, significa que al tipo lo quemaron. Pero eso no es así en Costa Rica. En Costa Rica ni el baúl, ni el pelo, ni los pantalones. En Costa Rica son las gallinas. Entonces dice, la misma naturaleza no te enseña que la mujer no le canta la gallina al marido. Cuando tú oigas costarricenses diciendo, no, María le cantó la gallina al marido, quiere decir que María es la que manda allí. Pero los peruanos no tienen que ver con eso. En Perú hay que cambiar eso. La misma naturaleza no te enseña que la mujer no le pone el saco largo al marido. El saco largo al marido. Ahora, esta es la pregunta. ¿Le interesan a Dios los cantos de las gallinas, el pelo largo, el baúl, los pantalones? No le interesa nada a Dios. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Que el hombre es el representante de la familia. Ahora, hay iglesias que todavía le prohíben a las mujeres cortarse el pelo porque lo dice la Biblia. Y al decirle eso, están imponiéndoles un patrón de la cultura griega del siglo I y no la palabra de Dios. Y hay mujeres que tienen el pelo que le arrastra al suelo, pero mandan al marido. Entonces, han reservado, cumplen el símbolo y violan la esencia del símbolo. ¿Es claro esto? Entonces, uno tiene que sacar, ¿cuál es el propósito de Dios aquí en este pasaje? Pues no tiene que ver con el pelo. A Dios no le interesa si te corta el pelo, cocopelado, como te dé la gana. No hay órdenes en la Biblia de cómo se usa el pelo. El propósito es enseñar, usando símbolos sociales, el mensaje de Dios, que es que el hombre es la cabeza de la mujer. Y en el sentido funcional, no en el sentido de no autoritario. ¿Me das cuenta? O sea, yo no hago ninguna decisión crítica sin que Carmita y yo lo comentemos. Claro, yo no la llamo a ella para decir, oye, ¿me puedo tomar una copita de vino o no? ¿De cuál me lo tomo? No, chicos, no. Pero si nosotros vamos a vender la casa donde nosotros vivimos, pues yo no llego allí, oye, Carmita, vendí la casa. Y tú eres loco, te chupa el dedo, ¿qué es lo que te vas a decir? No, es la casa es de los dos. Y ella me puede dar algunas ideas. Y en algunos casos la mujer da unas ideas que saca al hombre de problemas. Entonces lo que dice aquí es, ahora, tiene que ser cabeza, tiene que haber alguien, ¿te das cuenta? Que representa el asunto. Es claro eso, no hay preguntas. Bueno, pasamos entonces a la próxima, ¿verdad? Muy bien. Quiero ver si adelantamos bastante para ver si mañana podemos terminarlo en la mañana y que usted no tenga que volver por la tarde otra vez para que puedan irse a descansar o irse a la playa, donde quieran ir. No se rían, en New York, en pleno invierno con hielo, la gente, hay un grupo de gente que se baña allí. Ah, bueno, entonces. Bien. La próxima. Miren, la próxima regla, la sexta, es someter la cuestión a la enseñanza establecida por la Biblia. Las Escrituras tienen una opinión concreta y a ella hay que referir toda cuestión. La Biblia no puede sostener conceptos opuestos entre sí. Ustedes han oído a algunas personas decir que la Biblia se contradice. No hay contradicciones en la Biblia. Hay aparentes contradicciones que desaparecen cuando se aplican principios hermenéuticos.
Fíjense, lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 17 al 23. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, este pasaje está diametralmente opuesto a la enseñanza de la Biblia. Es más, este pasaje fundamenta una herejía. Porque lo que Cristo dice es que el hombre se salvará por las obras. Eso es lo que dice él. Le preguntaba: ¿qué hago para merecer la vida eterna? Guarda los mandamientos. Ya los he guardado. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Pedro dice que uno no es salvado con oro o plata, ni con cosas preciosas. La Biblia enseña que uno no es salvo por obras. Perdón, Ricardo, creo que la cita que nos había dado. ¿No es esa? Mateo 19. Oye, es raro que yo me equivoque. 19, 17. ¿Sí? ¿Es 19? Mateo 19, sí. Oye, pero ¿cómo van a hacer eso? Ustedes me cambiaron eso aquí para que yo me equivocara. ¿Quién anduvo con las notitas mías ayer? No. Ustedes me hicieron trampa porque yo no me equivoco nunca. Bueno, pues vamos a... Si les complace a ustedes hacer que yo me equivoqué, pues está bien, me equivoqué. Aunque no me equivoqué, ¿sabes? Miren, cuando uno encuentra un pasaje... No, chicos, es como lo que pasa como el veterano de la guerra de independencia allá en Cuba, el viejito, que los muchachos se reunían para oír los cuentos que él hacía de la guerra, y nos matamos 20 españoles por aquí, y nos fajamos con una gente por allá, y matamos con 50 españoles, y acabamos con un pelotón de españoles, y dale con los españoles. Viejito, entonces un muchacho le dice: ven acá, don Ramón, pero ¿y ustedes nunca perdieron una batalla con los españoles? Dice: sí, perdimos muchas, pero eso la cuentan los que las ganaron. Nosotros más contamos la que ganamos nosotros. Bueno, eso es cubano, uno nunca pierde. Bueno, Carmita dice que yo soy Jalisco, porque yo la fastidio mucho con esas cosas, y ella no entiende mucho de mis bromas, ¿ves? Muy bien, pero bueno, ya celebramos hace poquitos días 50 años de matrimonio. Miren qué aguante tengo yo. Bueno, está bien, ese es Mateo 19. Del 16 al 17. Bueno, gracias entonces. Ya están contentos de que yo me equivoqué. Bueno, es un pasaje que va en contra de toda la enseñanza bíblica. Entonces, aquí es donde viene esta norma. Cuando un pasaje choca con la enseñanza general de la Biblia tiene una opinión, no tiene muchas opiniones, una sola opinión. Por eso cuando alguna gente coge un pasaje de la Biblia para desmentir a otro, lo que crea es un problema. Cuando tú coges un pasaje que dice una cosa y otro que dice lo contrario, ¿qué es lo que se hace? Se acepta la enseñanza general. Y entonces el próximo paso es: este pasaje tiene que tener una función particular. ¿Cuál es la función particular? Ustedes no han leído en la Biblia que para seguirlo a Él hay que dejar padre, madre, todo. No han leído en la Biblia que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. No han leído en la Biblia que Él viene primero. Entonces, ¿cuál es la explicación de este pasaje?
Cuando Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, el tipo se fue triste porque tenía mucho. ¿Qué fue lo que Cristo descubrió? Que las riquezas para este hombre eran un obstáculo para aceptar a Dios. Y cuando Cristo le dice, vende lo que tienes, no es porque cuando uno vende lo que tiene y se lo da a los pobres gana el cielo. Es porque remueve el obstáculo que hay entre Dios y uno. En el caso de este hombre era el dinero. En el caso de otras personas puede ser el prestigio. Pero a lo mejor hay personas que ustedes las invitan aquí, que están acostumbrados a la catedral, a los templos católicos elegantes, y dicen, bueno, pero si me ven entrar allí las amistades mías. Y a lo mejor el evangelio les atrae, pero no, iglesia evangélica, ¿qué es eso? Pero eso no es un templo, dice la gente. Eso no es un templo. Bueno, ahí lo que hay es ignorancia del idioma español. Porque en su definición, en nuestro idioma, un templo es un edificio cuando se entiende como habitado particularmente por la divinidad. Es una definición castellana, española, pero de español serio. Quiere decir que esto, desde un punto de vista del rigor de nuestro idioma, sí es un templo. Lo que pasa es que la sociedad tiene otra definición y templo tiene que ver con formas arquitectónicas. Entonces hay personas que el obstáculo para aceptar al Señor es este edificio que ustedes están usando. ¿Se da cuenta? Entonces, Cristo no está diciendo aquí que uno se hace pobre y gana el reino de los cielos. Cristo está diciendo aquí que nada puede interponerse, ni mi educación, ni mi familia, ni ninguna de las cosas. Que cuando yo entiendo a Dios, tengo que seguir. Cuando yo vivía en New York y entendí que debía mudarme para Puerto Rico, tenía el hijo menor, estaba creo que en kindergarten o en primer grado. Y como yo no los cogía y los metía en un camión y me los llevaba, yo tenía una reunión, ¿no?, de familia para decirles la decisión y conversarla. Y entonces me dice el muchachito, chiquitito, dice, yo voto a favor de que nos mudemos para Puerto Rico si me pones en una escuela en inglés. Yo le dije, bueno, yo voy a tratar todo lo posible. Lo pude hacer, tenía que viajar todos los días muchísimo para llevar al dichoso muchacho a su escuelita en inglés. Pero si no hay escuela en inglés, ¿qué hago? ¿No me mudo? No, porque Carmita y los hijos siempre supieron que yo los iba a acomodar lo mejor posible. Pero que si yo entendía que Dios me llamaba a un sitio, ellos formaban fila india detrás mía o yo lo venía a ver los viernes. Pero que yo me iba. Porque nunca nadie ha interferido en mi vida con lo que yo creo que es la dirección de Dios. Que la gente lo entienda, que no lo entienda, que me vean bien, que me vean mal. No. Y eso es lo que enseña Cristo aquí. Dios viene primero. O sea, yo no voy a maltratar a mi familia, yo los voy a acomodar lo mejor que yo pueda. Pero nunca mi familia, nunca nadie ha impedido que yo haga lo que yo entienda que Dios quiere de mi vida. Y puedo estar equivocado, pero Dios viene primero. Y después de Dios viene todo lo demás. Eso es lo que Cristo enseña aquí. Ahora fíjense ustedes, hay otro pasaje en el que ustedes tienen también este mismo problema. Y vamos a ver si no me equivoco ahora. Mateo 12, 30 al 32. Porque dos equivocaciones seguidas no. Es el pasaje que dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuántas herejías tiene ese pasaje? ¿Cuántos problemas tiene ese pasaje? Fíjense ustedes, miren.
el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora fíjense ustedes donde empiezan los problemas. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Eso es un ataque frontal a la teología del Nuevo Testamento. Porque la teología del Nuevo Testamento y la teología del Antiguo Testamento, todo pecado es perdonado. Está lleno, la Biblia está llena de pasajes, que todo pecado es perdonado. Si tú tienes tiempo de pedirle a Dios perdón, en el último aliento te perdonan. El hombre en la cruz, ese sí era un ladrón, muchacho, porque ese tipo se robó la salvación, muchacho. Ese no asistió a la iglesia, no cogió cargas de bautismo, no dio ofrenda, no dio diezmo, no dio nada, no hizo visita, nada. El tipo era un ladrón, pero profesional, muchacho. Lo último que se robó así de salida fue el reino de los cielos. Porque lo que la Biblia enseña es que todo pecado es perdonado. Pero la cosa se complica más. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuáles son las dos herejías que tiene ese versículo? Piensen que pensar no duele. Si Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona, esa misma parte de la divinidad, ¿por qué a uno sí se le puede perdonar y a otro no? En otra palabra, que el Espíritu Santo es superior y más sagrado a Jesucristo. O sea, tú puedes maldecir a Cristo y tienes esperanza. Lo haces con el Espíritu Santo y te fregaste. ¿Cuál es la otra herejía? En este siglo y en el venidero. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la herejía? Pues que en el venidero no puede ser perdonado ningún pecado porque no lo ha... Oye, este tiene que haber andado mucho conmigo, porque tiene una mente, muchacho. Yo no sabía que en tan poquitos días yo podía tener esa influencia en una persona, chicos. Pero bueno, ahora yo lo digo con toda humildad. ¿Ven? Sí, miren, y aquí viene la lógica. Si yo te digo a ti, no te daré los 50 euros ni en la iglesia ni en la calle, lógicamente yo podría darte los 50 euros aquí o allá. Cuando dice, ni en este siglo ni en el venidero, lógicamente es que hay oportunidad de perdón en este siglo y en el venidero. Y que lo que está diciendo es, este es un pecado tan grave que no te lo voy a perdonar ni aquí ni allá. La negación de allá significa la posibilidad de allá, lógicamente. Estamos claros, ¿verdad? Pero la Biblia dice que eso no es así. La Biblia dice que después de esto aquí viene el juicio. Está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. Quiere decir que el perdón se consigue del lado acá. Y del lado allá ya te fastidiaste. Entonces, ¿cómo es posible? Miren ustedes el problema. Número uno, habla de un pecado que rompe la norma. Porque todo pecado es perdonado. Todo pecado es perdonado. Eso es lo grandioso del Evangelio. Yo por más de 20 años tuve una oficina de consejo pastoral en Miami. Qué felicidad. Venir gentes desbaratadas con su pecado, con lo que hicieron, y abrirles la puerta de la esperanza. Eso no lo tiene ninguna otra disciplina. La psicología no puede hacer eso. La terapia psiquiátrica no puede hacer eso. La mejor terapia que hay es la cristiana, porque te abre las puertas de la esperanza. Entonces aquí hay un pecado que niega eso. Cuando haces esto, te condenaste para el resto de la vida. Es un pecado que hace al Espíritu Santo superior a Jesucristo. Es un pecado que implica que algunos pecados se pueden perdonar en el más allá, pero este no. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la enseñanza general de la Biblia? La enseñanza general de la Biblia es que Cristo y el Espíritu Santo son iguales.
La enseñanza general de la Biblia es que todo pecado es perdonado. La enseñanza general de la Biblia es que en el más allá no se perdonan pecados. Y este pasaje niega todas esas cosas. ¿Cuál será la razón? ¿Qué es lo que hace especial a este pasaje? Y fíjense, este pasaje, la gravedad que tiene es que es el único pecado al que el diablo le quita gravedad. A todos los demás pecados el diablo le quita gravedad, menos a este. Pero tú mientes y vas a oír la vocecita, no, pero tú mentiste porque si no mentías perdías el trabajo. Y el diablo te ayuda a ti a consolarte, no te preocupes, si tú no eres el primero que miente. Y además, tú no eres un mentiroso, lo que pasa es que te ibas a quedar sin trabajo. Y si te quedas sin trabajo, los niños no tienen comida y esto y lo otro. ¿Te das cuenta? Te le fuiste y le jugaste sucio a tu mujer. Bueno, está bien, sí, pero tú no te divorciaste ni la abandonaste. Y además tú eres un hombre, la muchacha se te... Y tú, pues figúrate qué vas a hacer, quedar allí como si fuera del otro equipo, ¿no? Y claro, y eso fue nada más que una cosa de una noche, ¿no? Eso tampoco fue que tú te mudaste para allá ni nada de eso. Y cualquier pecado, tú tienes como aliado y como terapeuta al diablo y a la sociedad esta. Este es el único donde el diablo dice, te fastidiaste. ¿Por qué? Aquí viene la lógica. El diablo sabe que si tú aceptas la culpabilidad de la mentira, te lleva al arrepentimiento. Y si te lleva al arrepentimiento, te lleva a la salvación. Y como lo que él quiere es fregarte, pues entonces él quiere que tú no te arrepientas. El adulterio es lo mismo, cualquier otro pecado. Él dice, si este tío se convence que hizo lo malo, le va a pedir perdón a Dios. Si le pide perdón a Dios, Dios lo va a perdonar, lo va a salvar y me lo va a sacar de mis manos. Pero con este, él insiste. ¿Por qué? Si yo lo convenzo de que él hizo este pecado, lo desmoralizo. Y como este pecado no tiene perdón, él no se va a arrepentir. Y como no se va a arrepentir, lo tengo en mis manos. ¿Se dan cuenta de toda la complejidad que esto tiene? Y esa fue la cosa que me ocurrió a mí cuando yo era joven. Que se me metió la idea. Y por eso es que yo digo, la ignorancia es el peor enemigo de la humanidad. O uno de los peores. Yo estaba empezando. Me vino una idea de que yo había blasfemado al Espíritu Santo. Y ustedes no quieran saber la lucha que eso fue. Pero fíjense ustedes para que vean lo que es la ignorancia. ¿Saben lo que yo decidí? Y ahí le salió mal al diablo. Yo acepté que estaba perdido y que no tenía perdón. Pero decidí, yo voy a servir a Dios, le voy a ser fiel. Y aquí en la tierra, mientras viva, nunca lo ofenderé ni daré mal testimonio. Cuando muera me perderé porque Él es justo y me tendrá que condenar. Pero en la tierra lo voy a servir. Y yo viví un tiempo siéndole fiel a Dios, creyendo que estaba condenado. Ahí le salió mal al diablo porque no consiguió desmoralizarme. Luego aprendí. Y por eso me gusta tanto la educación. Ya les he dicho a ustedes más de una vez que José Martí decía, el hombre no es verdaderamente libre a menos que sea educado. Porque al ignorante es al que tú puedes manipular. Al ignorante es al que tú le puedes meter miedo y lo puedes manejar. Por eso dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y conocer la verdad es estudiar, conocer la verdad es aprender. Entonces, descubrí cuál es la cosa aquí. Fíjense ustedes a qué se refiere esto y qué es lo que es este pecado. Entonces, capítulo 12 de Mateo, versículos 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Y ahí tenemos un elemento fundamental
en la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre? Miren ustedes lo que ocurre. Le trajeron a él un ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto es una redundancia. Chico, si era ciego y mudo y lo sanó, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ver y hablar, chico. ¿No te das cuenta? O sea, cuando tú lees con ojos críticos te das cuenta y dices, pero ven acá, entonces, ¿qué rayo iba a hacer este tipo? Si lo sanaron, era ciego y mudo, pues tenía que ver y hablar. ¿Por qué ustedes creen que está esa redundancia ahí? Esta es mi opinión. Y yo estoy preparado para cuando llegue al cielo, que me digan, ¿de dónde tú sacaste eso, chico? Porque eso no es lo que yo quería decir. Pero bueno, pues ya como estoy allá, pues no hay problema, ¿te das cuenta? Pero yo me tomo la libertad de hacer esto. Es que este milagro fue un milagro tan obvio que no había por dónde agarrarlo, chicos. O sea, este no era el milagro de las campañas de sanidad divina, que el tío hace así, se pasea por todo el auditorio y mira serio, ¿te entiendes? Porque impresiona a la gente. La gente se pone... Aquí hay personas, revela ahora el Señor que hay personas aquí con problemas en la espalda, dolores en las espaldas. A la palabra de liberación. Estén de pie, todo el mundo se para de pie. ¿Le duele? No, ya no me duele. Pues claro, ¿cómo te va a doler? Estabas mal sentado, chico. Y al pararte se te quitó el dolor. No. Tráiganme a un tipo que le hicieron rayos X con las costillas rotas. Sánenlo y tráiganme un rayo X con las costillas sanadas. Es milagro. Pero hay tantas cosas que le llaman milagros, que no son milagros, chicos. A ver, el sordo que viene aquí, y bueno, a ver, dígame. No, bueno, pero, sí, no, pero, bueno, y entonces el tipo se siente casi obligado a decir que oye un poquito tú, para no defraudar al evangelista. Y oye, sí, bueno, oigo un poquito, no, pues siga confiando, que usted va a ver, el Señor no hace la obra progresiva. Pero si tú le dices, no oigo, no confiese que no oigo, por fe di que oigo. Chico, ¿cómo voy a decir por fe que oigo si no oigo? Porque yo llevo muchos años en esto, y las cosas que yo he visto y las cosas que yo he escuchado, ¿te das cuenta? Como en un pueblito allá en Cuba que llegó un evangelista y le ponía la mano en la cabeza a la gente y los sacudía así para sanarlos, ¿no? Y entonces viene un sordo muchacho, y entonces le ponen las manos en la cabeza y el que venía atrás pensó que de acuerdo a la gravedad del caso así era que le daban el... Y entonces cuando el americano le pone la mano en la cabeza, le dice, yo soy sordo, pero no de cañón, yo oigo bastante por este otro. Aquí usan la expresión sordo de cañón. Sí, ¿no? No, sí, sordo de cañón quiere decir que está apagado en los dos. Y entonces él dice, muchachos, si aquí viene un sordo de cañón, lo dejan sin cabeza. Entonces dijo, yo soy sordo, pero no sordo de cañón, yo oigo bastante con este oído. Porque hay muchos charlatanes. Y eso ha sido siempre así. Entonces, los fariseos se dieron cuenta de que este milagro no había cómo desmentirlo. Al no haber cómo desmentirlo, ¿qué es lo que ellos hacen? No pueden negar que está sano, porque el tipo está hablando y está oyendo, está viendo y está hablando. No hay manera de negarlo. Entonces dicen, sí, está sano, pero no lo ha sanado Dios, lo ha sanado el diablo. Y uno de los elementos en la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir consciente y deliberadamente la obra de Dios a la obra del diablo. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran la clase culta de la sociedad judía. Eran los que producían los doctores de la ley. O sea, estos no son unos ignorantes. Estos saben que si aceptan a Cristo como enviado de Dios, se les derrumba el tinglado. Porque la religión siempre la han explotado, siempre ha sido un negocio. Miren, hermanos, la religión es el negocio más productivo si tú eres un tipo inmoral. Porque tiene que ver con las supersticiones, con los miedos de la gente. Y siempre se ha explotado. Hoy yo me encuentro en Palma de Mallorca a una señora de Colombia, ya una señora mayor, indocumentada, trabajando en lo que encontraba.
y me dice, pastor, yo tengo mucha carga, mire, porque yo le prometí allá al ministerio de un evangelista mandarle ofrendas de acá y no he podido mandarle, y eso es una carga, y usted cree que, y la lucha que tengo. Digo, mire, hermana, usted no es que tengo esa deuda con el Señor. Digo, usted al Señor no le debe nada, quítese eso de la cabeza. Es más, mire, le voy a decir una cosa. Como usted está aquí, ese ministerio ya debe mandarle plata a usted aquí hasta que usted se establezca. No mandarle a usted allá. Y la mujer parece que le quité una carga de encima. Porque hay gente que usan esto para sacar chavos, chicos, para sacar dinero. ¿Te das cuenta? Y por ahí tanta opulencia, tanta cosa. Entonces los judíos eran así. El mercadito que tenían en el templo, ¿para qué lo que eran? ¿Tú sabes lo que es que tú vengas de por allá, muchacho, de Galicia, con tu ovejita, porque tú no tienes suficiente dinero para comprarla aquí en Gijón, y aquí es donde está el templo? Tú estás ahí tu ovejita de allá. Y entonces aquí cuando se la presentas al sacerdote, el sacerdote dice, no, pero esta tiene tacha, esta no se puede sacrificar. ¿Qué va a hacer? ¿Llevártela para allá? Un chico la suelta o la regala o la vende por algo. Y esa oveja paraba luego en el mercado. Y si tú la comprabas en el mercado ya no tenía tacha. ¿Tú entiendes? Porque el sacerdote le daba un % de lo que estaba oyendo allí. Cueva de ladrones habían convertido el templo. Si ellos aceptan que Cristo viene de Dios, tienen que cerrar el negocio. ¿Te das cuenta? Tienen que cerrarlo y empezar de nuevo. Que es lo que yo le dije a un pastor en Madrid que me preguntó, Gerardo, tantos problemas que hay en la iglesia, ¿qué es lo que tú crees? ¿Cómo es la solución? Digo, mira, lo que tienen que hacer es desbaratar el tinglado, ir a la Biblia, averiguar lo que es una iglesia y empezar de nuevo. Porque en muchos lugares hoy no tienen la más menor idea de lo que es una iglesia. Es una especie de corporación, una especie de negocio, una especie donde hay individuos en posiciones claves. Hay que ir a la Biblia. Entonces, eso es lo que le pasaba a esta gente. Lo que le pasaba a esa gente era ese negocio. Entonces, este pecado tiene que ver con atribuir a Dios aquello, atribuir al diablo lo que ellos saben que Dios hizo. Pero hay dos elementos más. Todavía tenemos tiempo. Miren, Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Si ustedes aceptan ese pasaje, muchos vamos a tener problemas. ¿Qué es lo que este pasaje dice que es imposible? ¿Hebreos qué? 6, sí, ahí sí está bien, 6, 4, 6. ¿Qué es lo que dice que es imposible? Que los reincidentes sean incorporados a la iglesia. Eso es lo que dice el pasaje. Eso es completamente contrario a la Biblia. Porque Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia dice, aún en el Antiguo Testamento, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío venga a arrepentimiento. ¿A qué se refiere esto? Aquí es donde viene también el estudio. Hebreos, aunque no es el documento más antiguo, sí es escrito a la iglesia más antigua. ¿Recuerdan ustedes cuando ustedes leen Hebreo? Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. O sea, aquí no está hablando de la reincidencia de una persona que sencillamente se aparta de la iglesia un tiempo y al poco tiempo regresa. No, se trata de judíos. Y la reincidencia de los judíos, en su mayoría, la norma, pueden haber sus excepciones, cuando el judío se separaba de la iglesia, ¿qué es lo que hacía? Recuerden esto. Al principio, el cristianismo parecía una secta judía. Así como habían esenios, como habían fariseos, como habían cristianos. Por eso era
que el cristianismo fue protegido al principio, porque el Imperio Romano tenía una relación con la nación judía muy particular. Y los judíos eran una nación invadida por Roma, pero con unos privilegios particulares. Muy buena relación. Entonces el cristianismo quedó cubierto bajo la sombrilla del judaísmo. ¿Cuándo empiezan las persecuciones? Cuando se produce una separación entre el cristianismo y el judaísmo. Recuerden ustedes que el cristianismo era una fe muy sencilla, una fe de familia. O sea, esto que nosotros nos hemos armado de templos, coro, director de alabanza, como dice, eso es extraño a la iglesia del Nuevo Testamento. No había tal cosa como eso. Orden de culto, no había nada de eso. Asociación de damas, de caballeros, no había nada de eso. El cristianismo era una familia que se reunían o en el desierto, o en el bosque, o en la casa de un hermano. Sencillo, simple. El judaísmo tenía templo, tenía liturgia, tenía todas esas cosas. La otra cosa, el judaísmo amarraba todas las fibras de la sociedad. O sea, en la sociedad española, tú puedes ser ateo y no eres un traidor a la patria. Tú puedes ser católico, tú puedes ser lo que te dé la gana y no eres traidor. ¿Por qué? Porque España, hasta donde yo entiendo, es una nación laica. Aunque en la práctica no lo es, pero bueno, por lo menos desde un punto de vista jurídico creo que lo es. Entonces, tu religión no tiene nada que ver con esto, pero en el judaísmo, las leyes sociales, las leyes sanitarias, las leyes religiosas, todas estaban amarradas. Y tú no podías zafar una sin violarlas todas. Entonces, cuando se produce la separación entre la iglesia y el judaísmo, los hombres, las mujeres que se entregaban al Señor, eran cortados de la familia. Y cuando tú le preguntabas, oye, ¿y Samuel? No, Samuel murió. Pero, oye, ¿pero cuándo fue? Porque yo lo vi ayer en el mercado. No, le hace meses que murió. Te cortaban de la familia, te cortaban de la nación. Eras traidor a la patria, traidor a todo. Algunos cristianos empezaron a sentir la presión de estas cosas. Por eso cuando ustedes ven que dice ahí, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, eso no quiere decir que te vas de la congregación bautista a la pentecostal o que te vas de la calle tal a otra calle como algunos creen. No tiene que ver con cambiar tenía que ver con cambiar de la congregación cristiana a la congregación judía. Y si ustedes leen los padres apostólicos, por ejemplo, ustedes van a leer escritos como este: entrad a la sinagoga un sábado y escuchad a Jesucristo ser maldecido. Porque cuando tú regresabas a la sinagoga, no crea que es como hacen ahora en la iglesia. Ay, hermano, tenemos gusto que tenemos aquí a Federico, que nos había abandonado, pero y todo el mundo lo abraza, y qué bueno que regresaste, y se la hacen fácil. No. Tenías que hacer gestos de rechazamiento. En algunos lugares, según los padres apostólicos, te pedían que escupieras. Y escupir para un judío era lo peor del desprecio que podías hacer. Confesar que estabas engañado, que Jesucristo era un hijo ilegítimo, un engaño, y que tú volvías. Ahora, no es lo mismo que un recién convertido diga eso, a que yo después de más de medio siglo de ser pastor, yo les diga a ustedes que esto es un cuento, que la experiencia del Espíritu Santo de que yo les hablé la otra noche fue falso, que fue un estado emocional que yo tenía. Esta recaída no es la recaída común del reincidente. Esta es la recaída de una persona que, como los fariseos, está negando conscientemente la realidad de una experiencia. Y tú solamente puedes hacer eso cuando llegas ¿a dónde? A lo que llama la Biblia la cauterización de tu conciencia. Fíjense, hermanos, ¿por qué ustedes creen que la Biblia dice si oyereis hoy tu voz? Si oyereis hoy su voz. ¿Por qué dice eso? ¿Cuál es el valor psicológico que eso tiene? Miren, el pecado funciona de esta manera. Cuando tú pecas,
el primer adulterio, el primer robo, se te acaba el mundo. Te serruchan el piso. El segundo no impresiona tanto. El tercero impresiona menos. Y la conducta, lo que hace, porque el hombre es un animal de costumbre, lo que hace esta conducta es ir desalojando a la otra conducta. Porque la conducta es aprendida y todo lo aprendido puede ser desaprendido. Por eso es que la conversión es posible. Por eso es que la nueva criatura es posible. Porque tú puedes remover los hábitos y en su lugar poner otros hábitos. Cuando tú rechazas y rechazas de esta manera, tu mente hace los ajustes. Y llega el momento en que tú pierdes la capacidad del arrepentimiento. Porque miren ustedes cómo una persona se salva. Vamos a ver si caben aquí más dibujitos. Miren, esto es un ser humano. Eso es lo que es un ser humano, ese es el soplo de vida. Eso en la Biblia puede ser el corazón, puede ser el alma, puede ser el espíritu, puede ser la mente. Miren, la salvación es una acusación que Dios hace y la hace al intelecto. Porque el intelecto es el único que piensa. Si la persona acepta el juicio de Dios, da instrucciones a la voluntad, porque la voluntad no es autónoma. La voluntad sencillamente es la parte de nuestra psiquis que ejecuta las órdenes de nuestro intelecto. Y entonces se pide, acepta, somos malos. Y de aquí el resultado pasa a las emociones y se experimenta el gozo de la salvación. Ahora fíjense, en algunos casos, y aquí es donde viene el valor que tiene la música en la iglesia, que hoy en algunos lugares es un desastre, porque la música es un estímulo, pero no siempre estimula las mismas cosas. O sea, la música es un estimulante de las pasiones. Hay música que estimula el patriotismo. Cuando ustedes oyen el himno nacional de España, ¿qué es lo que ocurre? Hay un estímulo de respeto, de patria, a los que son españoles. Los que son de otros países a lo mejor pues ni cuenta se dan que es el himno nacional. ¿Se da cuenta? Bien. Hay música que estimula el romance. ¿Te das cuenta? Hay música que te quedas mirando en los ojitos así y te va... Hay música que estimula la sensualidad. Hay música que estimula las pasiones bajas. La música cristiana debe de estimular nuestras emociones, haciendo que se le pida al intelecto que averigüe lo que está pasando. ¿Por qué al entrar a este lugar? Hay personas que entran al templo y la música que están tocando es una música que estimula a la contemplación. En otros casos tú crees que entraste a una discoteca. Y ya, ¿qué pasó aquí la cosa? ¿Y qué? ¿Mi sangre? ¿Cómo están las cosas? Y tú entraste a un club. No, la verdadera música cristiana debe de afectar nuestras emociones de manera que interrogue. Y como las emociones no piensan, mandan la información al intelecto y el intelecto descubre, es que esta es música que viene de Dios, es música que me habla de lo... ¿Qué sucede? Que el intelecto se entrena, se disciplina. Llega un momento en que tú puedes eliminar de tal manera ciertos valores que ya la capacidad de crítica se pierde. Y en el momento en que una persona pierde la capacidad del análisis para llegar a la conclusión de lo que hago es malo, no le agrada a Dios, cuando tú pierdes esa capacidad, pierdes la capacidad de pedir perdón. Y a eso es a lo que se refiere Juan cuando dice que a alguna gente él dice que no oren por ellos. Porque estás perdiendo el tiempo, porque las perlas no se le echan a los puercos.
Eso es lo que dice la Biblia cuando dice el Señor: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque el hombre es ciertamente carne. Llega el momento en que Dios no insiste, porque Dios sabe que no puede haber una respuesta. A eso se le llama también en la Biblia blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta gente hicieron eso y llegaron a un punto en que ya no hay. Escuchan el Evangelio y no significa nada. Por eso es que si oyereis hoy su voz, en el momento en que Dios te redarguya de algo, no lo dejes para el fin de semana. Hazlo, porque mientras más lo demoras, más lo integra tu mente. Y llega el momento en que la pecaminosidad de la conducta se pierde. Y el único pecado que Dios no perdona es el de la impenitencia. Y la impenitencia es la ausencia de confesión. Todo pecado que se confiesa es pecado que Dios perdona. Pero para tú poder confesar, tienes que tener la capacidad del reconocimiento de que lo que haces es malo. Y lo que haces malo se pierde. Por ejemplo, algunos de ustedes que no son españoles, que vienen de países donde estaba prohibido beber vino, si ya llevan un tiempito aquí, cae seguro y dice: oye, lo que me estaba perdiendo, muchacho. Con un buen asado, un Rioja de eso, no vino peleón, ¿tú entiendes? Que eso debe estar prohibido por la ley. Pero sí, porque la buena vida es cara, no cabe duda. Hay otras más baratas, dice un amigo mío, pero realmente no se pueden llamar vida. Y que el dinero no compra la felicidad. Claro que no la compra, pero la alquila por un fin de semana. No me vengas tú a decir que una copita de vino de ese peleón no es lo mismo que un buen Rioja de eso, ¿te das cuenta? Como una vez que yo estoy en Palma de Mallorca y voy con un amigo a comprar jamón y pedí del más caro que había allí. Y me dice, eso es carísimo. Digo, oye, yo no estoy comprando la pata completa, estoy comprando 100 gramos, chico, para probarlo. ¿Te das cuenta? Y óyeme, la verdad es que hay diferencias, ¿sabes? No cabe duda que hay diferencias. Entonces, ¿por qué ustedes, que era pecado tomar vino allá, lo están tomando aquí? Porque la mente tiene la capacidad de remover un valor y en su lugar poner otro valor. A eso se refiere. Déjeme darle el último versículo y entonces, no se me ha olvidado que me levantaste la mano, pero el último versículo para resolver esto. Miren el próximo versículo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuál es el problema de ese versículo? Piensen. Hebreos capítulo 10, 26, 27. Miren cómo dice, una vez más. Y piensen, yo sé que ya es tarde, ya... El 10, 26, 27, miren. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuál es el problema que tiene ese versículo? El problema que tiene. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Tienen que pensar. Que tampoco no hay arrepentimiento, o sea, que no dice que hay algún pecado que tenga perdón. No. O sea, que no va a ser salvo de todas maneras. No. ¿Eh? ¿Y qué significa eso? ¿Pero por qué es problema eso? Se les olvidó ya lo que yo les enseñé. Cuando yo les hablé del concepto de pecado, ¿cuáles son los 3 elementos fundamentales de ese concepto? 1, realidad de Dios. 2, pronunciamiento de Dios. Y 3, pronunciamiento frente a un ente moral que puede decir sí o no. Decir pecar voluntariamente es subir para arriba o salir para afuera, porque en el pecado un elemento fundamental es la voluntad. Que la gente no acaba de entender. No, que la tentación fue muy grande. Nunca habrá una tentación de mayor fuerza que los recursos que Dios da para vencerla. Nunca.
Entonces cuando tú dices aquí, el que pecare voluntariamente, ya eso te levanta una banderita roja para decirte, espérate que aquí está pasando algo especial. ¿Se dan cuenta cómo es que se estudia la Biblia? En el momento en que dice, si pecaremos voluntariamente, ya te están llamando la atención. Oye, aquí te voy a explicar algo. Porque ¿de qué otra manera se puede pecar? De la única manera que se puede pecar es voluntariamente. No puedes hacerlo sin saber que estás pecando. Entonces no estás pecando. Aunque eso no puede ocurrir. Jurídicamente, en esta parte yo no conozco la jurisprudencia española, pero conozco de otro lugar. Hay un principio en derecho que dice que la ignorancia de la ley no exime de la responsabilidad. Si tú eres cristiana, tú nunca vas a poder pecar sin saberlo, porque tú debes de saber lo que es pecado. Ahora, que tú ignores la Biblia, esa es una responsabilidad de Dios, es tuya. Entonces, no hay otra manera de pecar. Para que sea pecado, conceptualmente, la voluntad tiene que estar presente. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues no al hecho del pecado clásico, sino a un pecado de circunstancias extraordinarias, que es la de esta gente judía que, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, están ahora negando lo que ellos debieran de afirmar. ¿Es claro? Bien, pero para eso tuvimos que ir a la enseñanza general de la Biblia y analizar estos pasajes aislados a la luz de ese juicio. Me habías levantado la mano, no sé si ya se te olvidó, pero bueno. Era con relación ahí a Hebreos 6, del 4 al 6. Era para preguntarte qué entendías, o sea, las personas para las cuales se refiere este texto, son personas, por supuesto, que todavía no han sido o no se han sentido salvas. No, al contrario, son personas que han experimentado. O sea, porque hay una cosa que yo entiendo aquí, o sea, yo veo, dice, es imposible, hay varias cosas. En primer lugar, que fueron iluminados. Eso no significa que sea cristiano. No, pero sigue leyéndolo. Sí, gustarse del don celestial tampoco significa Claro. que hayan experimentado la experiencia de salvación. No, sí, todo es. Otra cosa, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, tampoco significa. Sí, no, todo eso significa. Porque bueno, gustar es una cosa No, todo eso significa que ellos tuvieron la experiencia cristiana de la salvación, de la conversión. Todos esos elementos son indicadores de una experiencia salvadora. Esa es la gravedad que ellos tienen. La gravedad era que no eran principiantes, no eran personas que habían escuchado el Evangelio y se habían entregado ayer. Eran personas que habían tenido la experiencia de la profundidad de Dios, de su Espíritu, y ahora renunciaban a eso por presiones sociales o por conveniencias o por cuantas cosas. Y eso fue lo que les creó el problema a ellos. A esos versículos podríamos añadir el versículo de Hebreos 10:29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que sustrayere al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de Dios. Esa es la idea, que ellos están haciendo todas esas cosas y son personas, vaya, no es como, por ejemplo, personas que no están familiarizadas con la iglesia pentecostal. Ya hoy ha cambiado mucho porque ya hay bastante comunicación. Pero habían algunos que decían, no, pero mira eso que pasa allí en la iglesia, eso es emocional. Entonces los pentecostales dicen, eso es blasfemia. No es blasfemia. No es blasfemia porque ellos, al decir que eso es emocional, están hablando como resultado de la educación que han recibido en su iglesia. Y no hay irreverencia. Pero esta gente sí lo sabían. Bien, entonces vamos a ver si nos da tiempo a empezar la próxima regla y terminamos, la número 7. No establecer nada como bíblico basado en hechos históricos. El mero registro de que tal cosa se produjo de determinada manera no es autoridad que asegure que así será siempre, ni aún de que volverá a ocurrir. Esta es una regla que se ignora mucho en la iglesia, porque la gente no acaba de entender que lo único que yo puedo reclamar es lo que Dios me ha ofrecido. Alguna gente se frustran
cuando apelan a promesas de la Biblia que no les pertenecen. Lo único que es compulsorio en la Biblia es lo que Dios categóricamente dice. O sea, la Biblia contiene historia. La Biblia contiene la opinión de otra gente. Uno no puede basar un punto doctrinal en aquello que está contenido en la Biblia como hecho histórico. Por ejemplo, dice Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay iglesias que en su confesión de fe dicen: creemos en el bautismo del Espíritu Santo, con la señal inicial física de hablar en otras lenguas, según Hechos 2:4. Es un disparate. ¿Por qué? Porque Hechos 2:4 es un registro histórico que dice lo que le ocurrió a esta gente, pero que no dice que eso le tendrá que ocurrir a toda la gente. Por lo tanto, eso no prueba nada. Lo único que eso prueba es que esta gente tuvo esa experiencia. Pero que esa gente tuviera esta experiencia no significa que yo la tengo que tener. La Biblia dice que los primeros cristianos vendieron las posesiones, hicieron un fondo común para ayudar a los pobres, y después estaban pasando un hambre de película. Por eso era que Pablo tenía que estar buscando ofrendas por ahí en todos los sitios. ¿Por qué? Porque había un montón de parásitos que estaban chupando. ¿Por qué no hacemos eso? Y está en la Biblia. Así como está en la Biblia, Hechos 2:4, está en la Biblia la repartición de los bienes. Pero la gente es selectiva y agarra, como una vez que fue un pastor, que yo fui maestro de él, pero después cuando la gente coge ciertos cargos se le va a la cabeza. Y él tenía ya una posición oficial en la denominación, y la congregación donde yo era pastor estaba dentro de su jurisdicción. Quiere decir que yo fui maestro de él y él ahora era supervisor de donde yo trabajaba. Y vino porque parece que le habían hablado a él de mi opinión sobre los pantalones de las mujeres. Y entonces viene y me dice: de Ávila, ¿qué tú crees de la mujer usando pantalones? Y yo le dije: tú te refieres a Deuteronomio 22:5, ¿verdad? Sí, digo, pues mira, me alegro que hayas venido porque ese pasaje a mí no me preocupa. Yo tengo mucha preocupación con un pasaje de Levíticos, donde dice que el hombre no usará ropa con hilo mezclado. Entonces le dije: ábrete la chaqueta a ver de qué está hecha. En aquel tiempo las chaquetas se hacían ábrete la chaqueta a ver de... Dice: no, de Ávila, a mí no me interesa lo de las chaquetas. Lo de los pantalones, digo, es que a mí no me preocupa lo de los pantalones, pero sí me preocupa lo de las chaquetas, muchachos. Y quiero que tú me lo expliques. No, pues vamos a dejarlo ahí. Digo, lo dejamos ahí. Que Dios te bendiga, a ti también. Y salió de allí como el perro que tumbó la olla. Porque fíjense, de un punto de vista hermenéutico, tú no puedes desactivar un pasaje y dejar el otro activo. Yo le pude haber dado la explicación de Deuteronomio 22:5. En primer lugar, la mujer no puede usar pantalones de hombre. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo prohíbe? No, porque la anatomía no se lo permite, chicos. Cuando una mujer se pone unos pantalones, son pantalones de mujer, porque anatómicamente, a menos que la naturaleza le haya dado la espalda, no se los puede poner, chicos. A menos que la naturaleza la haya abandonado. Así que de entrada, cuando se lo pone, es de mujer el pantalón. Pero bueno, la otra cosa. Las probables interpretaciones que tiene ese pasaje es cuando venía Israel colonizando, pasó por pueblos que eran paganos. Y había una costumbre que en cierta época del año los hombres se vestían de mujer y adoraban a los dioses. Y las mujeres se vestían de hombre y adoraban a las diosas. Es probable que lo que condena ese pasaje
es esa práctica. Porque el pasaje lo que dice es que la mujer no hará lo que corresponde al hombre. O sea, no tiene que ver con ropa. Esa es posible. La otra cosa es que Dios está afirmando, que hay una separación entre hombre y mujer. Pero, ¿qué es lo que sucede? Él escogió eso y dejó Levíticos. Igual que estas personas que cogen Hechos 2:4 para afirmar una doctrina, pero no cogen Hechos donde vendieron las propiedades. Esto no prueba nada hermenéuticamente, porque la historia no es base para la doctrina. Un pasaje más, que nos da tiempo en los 3 minutos que nos quedan. Juan 9, versículos 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Que Cristo lo hizo? Sí. No hay ninguna base en la Biblia para que nosotros lo hagamos. Lo hizo. Él sabe lo que hizo. Pero ustedes no pueden ahora mismo decir aquí, cuando le traigan un ciego, busquen un poco de tierra. Entonces tú escupes en la tierra y se hace un poco, porque así lo hizo el Señor. Te vas a meter en un lío del carajo porque le va a pescar una infección en el ojo a ese hombre, que te van a meter en la cárcel. Pero la palabra de Dios lo dice. Chico, la palabra de Dios está registrando un hecho histórico, no una enseñanza bíblica, no una promesa bíblica. Tú lo que está en la Biblia solo puedes repetirlo si está en la Biblia como una indicación divina. Yo puedo ungir con aceite y orar por un enfermo, porque la Biblia dice: si alguno estuviera enfermo. Pero cosas que están en el libro de los Hechos, que la gente las hace porque así lo hizo el apóstol, porque así lo hizo la iglesia. Eso es historia, y en historia no se usa la historia para doctrina. ¿Es claro eso? Sí. Ajá. Es cierto que con otros hechos históricos, pero sí nos sirven como una base doctrinal cuando son ordenados por el apóstol, o así como, por ejemplo, recuerdo desde la cena del Señor, como se hacía en Corinto, se enseña esos hechos históricos. Claro, educados. pero ahí la Biblia dice: haréis esto. ¿Te acuerdas? Haréis esto. Entonces, la última cena es un hecho histórico, pero es también un hecho ordenado para que se repita. Entonces, cuando nosotros repetimos la cena del Señor, no la estamos basando en un hecho histórico, sino en un mandamiento que se usa en el contexto de ese hecho histórico. ¿Es más claro ahora? Gracias por la aclaración. Solamente si el hecho histórico está incorporado en el mandamiento del Señor. Usted ni en contra ni a favor de lo que está diciendo en cuanto a las lenguas y derecho histórico. Pero hay en varios lugares, como en Corintios y tal, donde ayer mismo tú mismo comentabas acerca de tu propio testimonio en cuanto a hablar en lenguas, ¿no? Sin embargo, en el Evangelio de Juan mismo testifica y dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sí. No, Dios bautiza, pero aquí es donde viene el asunto. ¿Cuál es la señal que no solamente es histórica, pero que está usada en la Biblia como enseñanza? No son las lenguas, ni es el temblor del edificio, porque en los hechos se registran casos donde no tembló el edificio, donde no hubo gran viento y donde no hablaron lenguas. Pero dice: fueron llenos del Espíritu Santo. Pero no da ninguna de las otras cosas.
¿Cuál es la señal categórica? Asentate en la ciudad de Jerusalén y seréis investidos con potencia de lo alto y me seréis testigos. La señal inequívoca de esa experiencia es el testimonio. Donde no hay eso, no hay nada. Ahora, según la Biblia, no todos tienen la misma experiencia. El gran problema de la iglesia como denominación es que hay denominaciones que dicen que el bautismo, que el hablar en lenguas terminó en el siglo I. No lo pueden probar con la Biblia. Hay otra iglesia que dice que tú tienes que hablar en lenguas. No lo pueden probar con la Biblia. Con la Biblia lo que se puede probar es que a discreción de Dios, algunas personas tendrán la experiencia, porque Él reparte a cada uno como Él quiere. Lo que pasa es que la denominación toma posturas, y ahí es donde viene el problema serio. Y uno tiene que, pero después que las cosas se establecen, es muy difícil. Pero hay personas que piensan que yo no creo en el Espíritu Santo, ni en eso. Y a veces cuando yo estoy de buen humor, que me dicen, no, que tú no eres pentecostal, digo, yo soy más pentecostal que tú. Lo que pasa es que yo en lo que no estoy es en el teatro pentecostal en que estás metido tú. En el histrionismo pentecostal ese yo no estoy. Pero, ¿de acuerdo? Y lo mismo para terminar. Pues yo he sido pastor de iglesia por muchos años. Vino una vez una que fue maestra mía en el Instituto Bíblico, una misionera, pero de un ministerio extraordinario. Llegó cuando yo era pastor. La señora nos habló, venía de no sé dónde, y gente pasó al frente, y lloraron, y se abrazaron. Yo respeto todo eso, pero a mí nada de eso me impresiona. Entonces yo le dije a la gente, miren hermanos, yo me reservo el derecho de esperar unos días. Si dentro de unos días esto que ha ocurrido se ha convertido en conducta, Dios estuvo con nosotros. Si dentro de unos días ustedes son el mismo perro con diferente collar, esto fue metal que resuena y címbalo que retiña. Aquí no pasó nada. Lo que pasó fue una catarsis de esa, de que todo el mundo se desahogó emocionalmente. Porque, y me seréis testigos, si Dios te ha llenado de su espíritu aquí, tu vida tiene que cambiar en U. Si sigues de la misma manera, que hayas hablado lengua, que te hayas temblado, que hayas hecho... Yo respeto eso. Donde único yo bajo mi cabeza y me seréis testigos. Tú eres testigo, yo lo respeto. Con lengua, sin lengua, con temblores, sin temblores, con vientos recios, sin vientos recios. Ahí está la nueva criatura. Ahí está la obra del Espíritu del Señor.